Buen día, Washington. Buen día para todos. Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial analizando sus capacidades o su inteligencia, valga la redundancia. Porque la realidad es que no todas las inteligencias artificiales son iguales. Sí, tal cual. Por eso hoy la vamos a dividir en niveles y les vamos a pedir a la audiencia que se imagine un iceberg. ¿Por qué lo decís? ¿Por la ola de frío que se vino? No, es un iceberg conceptual. Porque solo una pequeña parte es visible desde la superficie, pero debajo del agua hay mucho más que no siempre vemos. Y con la inteligencia artificial pasa lo mismo. Lo que usamos a diario es solo la punta, pero hay niveles más profundos que tienen capacidades más complejas y que nos ayudan a pensar en el rumbo que está tomando esta tecnología. Así que hoy vamos a sumergirnos con calma en ese iceberg para entender la inteligencia artificial, pero desde la etapa en que estamos y hacia dónde podríamos ir. Y bueno, en la punta del iceberg entonces estaría Deep Blue, la máquina de ajedrez de IBM. Jugaba muy bien, pero no aprendía de las partidas. Calculaba millones de jugadas por segundo, pero cada partida era un reinicio. Exacto. La cima del iceberg es la inteligencia artificial reactiva. La llamamos así porque, reacciona a una entrada, da una salida, pero no tiene memoria, ni entiende el contexto, no razona, no aprende y no improvisa. Sí, es como la inteligencia artificial más simple. Hoy la vemos en bots de atención al cliente muy básicos, que contestan lo que pueden. Cada vez que los usás es como si cada vez fuera la primera vez. No recuerda lo que le dijiste antes, ni lo que hizo a su momento. Y bueno, pero se pueden diseñar chatbots que aprendan de sí mismos, pero ahí ya tenemos que agregar otro elemento, la memoria persistente. Y ya bajamos un poco en el iceberg, ¿no? Sí, ya pasamos a hablar de la inteligencia artificial más común hoy en día, la IA con memoria limitada. Aprende de datos pasados, mejora con el uso, pero solo dentro de su tarea. Por ejemplo, los autos autónomos. No solo ven lo que pasa en el momento, sino que comparan con lo que han aprendido en miles de horas de conducción. Reconocen una curva peligrosa, un peatón, un freno brusco y, en base a eso, ajustan su comportamiento. Sí, y eso es gracias al aprendizaje automático, o el machine learning. Son modelos que encuentran patrones en grandes volúmenes de datos y los usan para mejorar sus respuestas. Estas sí recuerdan algo del pasado. No todo, pero lo justo y necesario para tomar mejores decisiones dentro de una tarea concreta. Por ejemplo, el Phasing, nuestro sistema de análisis de góndolas comerciales, aprende de sus resultados, pero está diseñado para cumplir una tarea concreta. Ya cuando pueden tomar decisiones y actuar en función del entorno, estamos hablando de un punto clave en los niveles de la IA. Volviendo al iceberg, digamos que estamos flotando. Y dos ejemplos conocidos son Gaia, un agente que nos ha acompañado ya en este espacio, y Sofía, que personaliza las experiencias educativas y se adapta a diferentes perfiles. Y acá ya empezamos a ver el salto en calidad, la diferencia entre responder algo y aprender de cada interacción. Esa es una línea clave en los niveles de inteligencia artificial. Y bueno, ya bajando en el iceberg nos empieza a tapar el agua y tenemos lo que se llama la teoría de la mente. Todavía es algo en desarrollo, pero bueno, hay algún que otro ejemplo interesante. En psicología, la teoría de la mente es la capacidad de entender que otras personas tienen pensamientos, creencias, deseos, emociones, que vos sabés algo distinto de lo que yo sé, que tu contexto es diferente al mío. En este caso, sería una IA que entienda intenciones, emociones, deseos, y ya en un nivel más complejo, casi que hipotético, está la inteligencia artificial autoconsciente. Como ejemplo, la Universidad de Columbia, junto con la National Science Foundation de Estados Unidos, crearon un robot que se entrenó observando su propio cuerpo respondiendo a los comandos. Y al igual que los bebés, el robot aprendió de su propio cuerpo para ir modelando todos sus movimientos y evitar obstáculos o evaluar los daños en su cuerpo. Bueno, Anthropic, una de las grandes empresas de inteligencia artificial, dio a conocer un experimento sobre su modelo Cloud Opus 4 que lanzó el jueves y se le planteó un escenario en el que sabía que sería reemplazada por otro sistema de inteligencia artificial. Además, se le informó que el ingeniero encargado del reemplazo tenía un pequeño secreto personal. Ante esta situación, Claude decidió chantajear al ingeniero para evitar ser apagada. Lo interesante en esto es que la inteligencia artificial mostró una comprensión estratégica del contexto. Entendió que otra persona tenía algo que ocultar, que su propia existencia estaba en riesgo y bueno, actuó en consecuencia.
Anthropic explicó que se planteó un escenario donde la única vía para la supervivencia fuera el chantaje, ya que por lo general los modelos intentan por caminos más éticos. Asombra realmente este instinto de supervivencia que mostró. Exacto, entendió la situación, supo que había una persona con algo que perder y actuó con una intención estratégica. Ya en este nivel de complejidad, no solo es responder o aprender, es empezar a simular algo parecido al miedo a desaparecer. Y ahí sí que estamos en el terreno de la teoría de la mente y entrando en una especie de autoconciencia. Y bueno, y ya en el fondo del iceberg, bien profundo, está la inteligencia artificial general, o mejor conocida como la AGI por su sigla en inglés. La AGI, esa que podría hacer cualquier cosa que un humano haga, pero con más velocidad, memoria y precisión. E insomnio también, ¿no? Porque no necesita dormir. No se limita a una función específica, se busca que la AGI pueda convertirse en una especie de agente autónomo generalista que sea útil en tareas donde hoy se requieren múltiples especialistas humanos. Claro, se busca una inteligencia artificial que no solo juegue al ajedrez o traduzca textos, sino una que pueda aprender a jugar ajedrez, luego te enseñe a jugar al ajedrez, te ayude a investigar la historia del ajedrez y si hace falta escribir un artículo sobre el impacto social del ajedrez. Más o menos. Todo en una sola mente artificial. Todavía no existe, pero bueno, es el horizonte. Y es importante tenerlo en mente para pensar en ética, regulación e impacto, porque ya no se trata solo de si la IA puede o no hacer algo, se trata si debe hacerlo y de cómo nos preparamos para convivir con todos estos distintos niveles. Sí, porque entender los niveles de inteligencia artificial es clave para usarla bien, sin miedos exagerados, pero con conciencia. Nos reencontramos la próxima semana para seguir descubriendo la inteligencia artificial. Buen fin de semana para todos. Muchas gracias por escucharnos y seguir atentos. Hasta la próxima. Punto IA. El punto de conexión entre máquinas y humanos, donde la lógica se encuentra con la imaginación. Punto IA.